Supercrack Estrella presenta Ángeles y demonios y las trampas de antimateria. El alma humana sería una partícula antimaterial en el origen del alma. Hablamos de cómo se creó el universo físico desde la antimateria, y mencionamos la razón por la que se empezaron a diseñar y a crear las razas físicas que iban a habitar este nuevo universo. En este archivo recogemos la información de la evolución de estas razas en el universo, el origen del alma, el universo de materia y las dimensiones espirituales. El alma, dentro de la constitución septenaria del ser humano, forma parte del cuerpo causal. El cuerpo causal es uno de los componentes del trinario superior, que junto al cuerpo búdico y al cuerpo átmico forman nuestra esencia no perecedera. Esta esencia no perecedera está formada principalmente por el alma y el espíritu. El espíritu, esta esencia no perecedera, está formada principalmente por el alma y el espíritu. El espíritu es lo que da vida al universo de materia. El alma es lo que da vida a las razas físicas que habitan en el universo de materia. El alma y el espíritu son la energía vital del universo físico, y la energía nunca se destruye, solo se transforma. Por eso nuestra alma y la energía espiritual son imperecederas. La muerte solo existe para el cuerpo físico, no para el alma. El origen del universo de materia: antes de que existiera el universo de materia, existían el universo de antimateria y el universo de no materia. En el universo de no materia es donde está la fuente o el origen de todo. El universo de antimateria es la primera emanación de la fuente. No es una creación como es el universo de materia. El universo de antimateria emana de la fuente como energía superlumínica. Ángeles rebeldes: Lucifer, Lux, Lucis igual luz. Ferre igual llevar, que cayó desde su jerarquía hacia las regiones más densas y oscuras de la materia, quedando en nuestro mundo de materia. El descenso o la caída a la tierra de los ángeles rebeldes, los ángeles solares o Agnishwatas, es considerado como el misterio insinuado en la escritura y como el secreto de las edades. Psicología esotérica T2, p. 83, no es de sorprender, entonces, que haya mucha confusión y malentendidos en lo relacionado a los ángeles caídos, de los cuales Lucifer es el representante más conocido. El secreto de los ángeles caídos es en esencia el misterio que subyace al mismo plan de la evolución, ya que la voluntad de los ángeles solares de caer, de sacrificarse a sí mismos con el objetivo de traer la luz del principio mental a lo que en aquel entonces fuera el hombre animal, ha marcado el punto en el cual ha entrado en acción la ley de dualidad, por medio de la cual la materia, la forma, negativa y pasiva, puede ser estimulada por el espíritu. Este acto de sacrificio en los albores de la historia humana es un hilo que se encuentra entretejido en todas las grandes escrituras y mitologías del mundo, incluyendo el mito de Prometeo que robó el fuego, la mente, para los hombres, y la historia bíblica del hijo pródigo, quien abandonó el hogar del padre para embarcarse en el sendero de la experiencia de la vida en la forma y los sentidos, el viaje al país lejano. El rol de los ángeles solares y el de su sacrificio en beneficio de la humanidad está tratado extensamente en la doctrina secreta de H.P. Blavatsky. De hecho, en 1887 a la revista de la Sociedad Teosófica se le ha dado el nombre de Lucifer en un esfuerzo por arrojar claridad sobre aquello que es considerado, injustamente, como un ángel sacrificado maligno. El nombre de Lucifer viene de las palabras latinas luxor, lucis, luz, y ferre, portar, traer. De este modo, Lucifer literalmente significa portador de luz. Está relacionado con el planeta Venus en Revelaciones 22:16, cuando Cristo dice: yo soy la brillante estrella matutina, la cual es Venus, anunciando la emergencia plena de la luz del Sol, el Hijo, el Cristo. De una manera interesante, el papel del portador de luz está relacionado a Mercurio, o Hermes, el mensajero divino de las mitologías griega y romana. En el cristianismo la función de Mercurio es realizada por Miguel, el ángel guardián del Cristo, según Santo Tomás. La relación esotérica de este ángel guardián y el Cristo es aún más clarificada por una declaración del tibetano, con quien Alice Bailey ha colaborado escribiendo una serie de libros sobre la sabiduría eterna, que dice que Mercurio y el Sol son uno. Esotéricamente hablando, la función del ángel guardián se ha hecho posible gracias al sacrificio de los ángeles solares, al preservar el principio de la mente, ocultamente el fuego, por medio de repetidas y persistentes encarnaciones en la forma, hasta que el hombre animal llegara a ser un hombre pensador y, finalmente, comenzar el despertar a su herencia espiritual verdadera, el hombre humano divino. De este modo los ángeles solares crean la forma para la manifestación del principio encarnante del alma, el cuerpo causal, y también retiran este cuerpo, en la cuarta iniciación, cuando el vínculo entre la forma y el espíritu se ha establecido de forma permanente, fusionándolos.
entonces el cuerpo causal es destruido. El concepto del ángel rebelde parece remontarse al poeta John Milton, que en su Paraíso Perdido aparentemente ha anclado en la conciencia humana la idea del descenso de los ángeles solares como un acto de rebelión y consecuentemente una caída desde la gracia. Reinar es ambición digna, aun cuando sea sobre el infierno, porque más vale reinar aquí, que servir en el cielo. Este espíritu de rebelión y su consecuente dolor no se encuentran en Venus, nos dice el tibetano. El espíritu de rebelión solo es contundente en la tierra y el tibetano sugiere que este espíritu de rebelión ha cualificado la actitud de nuestro logos planetario mismo, el rebelde divino. El tibetano cita el antiguo comentario: entró en la vida y supo lo que era la muerte, tomó una forma y se entristeció porque era oscura, se obligó a salir del lugar secreto y buscó el lugar de la luz, y la luz le reveló lo que menos buscaba, esperaba obtener permiso para regresar. Buscó el trono en lo alto y a aquel sentado en él. Exclamó: no buscaba esto. Buscaba la paz, la luz, la libertad de servir, de demostrar mi amor y revelar mi poder. Aquí no hay luz. Aquí no hay paz. Dejadme regresar, pero aquel que estaba sentado en el trono no volvió la cabeza. Parecía no escuchar ni oír. Entonces desde la esfera inferior de las tinieblas y del dolor, surgió una voz que exclamó: aquí sufrimos. Buscamos la luz. Necesitamos la gloria de un Dios entrante. Solo he hallado estas dos últimas palabras para poder expresar el antiguo símbolo que estoy traduciendo. Elévanos a los cielos. Entra, oh Señor, en la tumba. Resucítanos a la luz, haz el sacrificio. Derriba los muros de la prisión y entra en el dolor. El Señor de la vida retornó. De allí el dolor. Psicología esotérica TI, p. 86-87. En el universo de antimateria es donde se empezó a crear el universo físico en el que nos encontramos encarnados. Allí no se puede experimentar la fisicalidad, por eso decidieron crear el universo de materia. En la antimateria todo es perfección, la energía vibra muy alto, no hay oscuridad. Son dimensiones espirituales que vibran por encima de las 36 dimensiones que hay en la materia. Allí habitan las conciencias cósmicas más cercanas a la fuente, jerarquías espirituales, creadores, arquitectos, ingenieros cuánticos, etc. Los ángeles caídos, demonios extraterrestres. ¿Qué significa Efesios 6:12? En este famoso versículo, Pablo nos describe la batalla espiritual que se está desarrollando en la vida de los creyentes. De hecho, quizás esta sea la mejor explicación que podemos encontrar en las escrituras sobre este tema. En primer lugar, Pablo afirma que nuestra batalla es espiritual, no física. Los enemigos a los que nos enfrentamos, en última instancia, no son personas ni objetos. El diablo puede usar cosas físicas como parte de su ataque, pero nuestro verdadero oponente no son las personas, sino el pecado. En segundo lugar, Pablo identifica quiénes son nuestros enemigos espirituales, y comparte una especie de enumeración de los rangos que existen dentro de los ejércitos demoníacos. El término principados parece indicar que hay un nivel superior de fuerzas espirituales malignas. El término potestades nos describe las fuerzas generales del mal que atacan a los creyentes. Las huestes espirituales es una expresión que nos describe la naturaleza mundial de la batalla espiritual que está librando. La expresión regiones celestes nos enfatiza de nuevo el hecho de que se está librando una batalla más allá de este mundo. Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. En la mayoría de las partes de la Biblia donde leemos sobre principados y potestades, los contextos dejan claro que se refiere al enorme conjunto de espíritus malignos y maliciosos que hacen la guerra contra el pueblo de Dios. Los principados y poderes de Satanás normalmente se ven aquí, seres que ejercen el poder en los reinos invisibles para oponerse a todo y todos los que son de Dios. Otra mención de los principados y poderes está en Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Aquí está la clara declaración de que Dios es el creador y soberano sobre todas las autoridades, ya sea que se sometan o se rebelen contra él. Cualquiera que sea el poder que posean las fuerzas del mal, no están fuera del control final de nuestro Dios soberano, quien utiliza incluso a los malvados para llevar a cabo su plan y propósito perfectos. Daniel 4:35. Isaías 46:10-11.
Todo lo que se diseñaba en la antimateria no se podía tocar o experimentar, por eso se pensó que había que inventar una forma para que sí se pudiera experimentar todo lo que se creaba. Entonces los ingenieros cuánticos transformaron los taquiones en bariones y se hizo la magia, la antipartícula se convirtió en partícula, la antimateria se transformó en materia. Este es el origen del Big Bang. Para la ciencia actual, un taquión es todavía una hipotética partícula subatómica con la capacidad de moverse a velocidades superlumínicas, es decir, a velocidades superiores a la luz con la capacidad de viajar en el tiempo. Los taquiones se mencionan en muchas versiones de la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas establece que todas las partículas que conforman el universo, son en realidad diferentes estados vibratorios de unas unidades básicas que son cuerdas diminutas. La teoría de cuerdas está tratando de explicar que todo el universo está conectado por una energía espiritual que vibra de acuerdo a unas dimensiones. Los bariones son una partícula subatómica más pequeñas que un átomo formadas por 3 quarks. Los protones y electrones de un átomo son bariones. Cuando los ingenieros cósmicos desaceleraron el taquión y este dejó de moverse a velocidades superlumínicas, se transformó en barión, dando origen al universo de materia. Ahora había que darle vida a este nuevo universo físico, el origen del alma y la energía espiritual. El universo de materia es una fotocopia del universo de antimateria, es un desdoblamiento cuántico. La principal diferencia entre ambos es la dimensión espiritual en el que vibran energéticamente, consecuencia de haber desacelerado la energía taquiónica superlumínica. Los demonios están en el mundo al revés del nuestro en el de antimateria Dan Brown, Ángeles y Demonios, y las trampas de antimateria en el CERN. La película Ángeles y Demonios basada en la novela homónima de Dan Brown utilizó el LHC del CERN como arma publicitaria. Tom Hanks visitó el laboratorio europeo, aunque en la película se utilizó una reconstrucción hollywoodiense. Y en este blog utilicé la película como arma publicitaria, para hablar de los experimentos Alpha y Atrap del CERN que en 2008 habían fabricado ya cientos de millones de antihidrógenos, la verdadera ciencia de la película Ángeles y Demonios como a 11 de mayo 2009, y Ángeles y Demonios en Nature Physics, anti-spoilers abstenerse de leer, 18 de junio 2009. Repito el inicio de la primera de estas entradas. A la mayoría de la gente no le interesa la ciencia ni las noticias científicas, salvo cuando se estrena una película que utiliza algo científico como excusa. Entonces, todo el mundo está mágicamente interesado en la ciencia de la película y en la posible ciencia verdadera detrás de dicha ciencia de película. ¿Sigue alguien interesado en las trampas de antimateria? ¿Sigue alguien interesado en los experimentos Alpha y Atrap? Aprovecharé la noticia de Eugenie Samuel Reich, Antimaterial for Questioning. Magnetic Trapper Atoms Cold Test Fundamental Physics, News, Nature 468, 355, Published Online 17 de noviembre 2010, para volver a hablar de estos experimentos. La noticia, un artículo de Alpha publicado en Nature, fue comentada por muchos medios. Quizás os guste la traducción de canijo, del artículo Antimatter Atoms Produced and Trapped at CERN, Symmetry Breaking, noviembre 17, 2010, se producen y atrapan átomos de antimateria en el CERN, Ciencia Canija, noviembre 18, 2010. En portada de Meneame ya apareció la noticia de Europa Press, CERN. Atrapan por primera vez 38 átomos de antihidrógeno, en la serie Stranger Things. El mundo del revés es una realidad de dimensión alternativa que existe en paralelo con el mundo humano. Contiene los mismos lugares e infraestructura que el mundo humano, pero es mucho más oscuro, más frío, y desprovisto de vida humana. La dimensión posee una cosa parecida a raíces y las membranas biológicas que cubren prácticamente cada superficie, mientras que innumerables esporas están esparcidas a través del aire. Un depredador humanoide era nativo de esta dimensión. En 1983, una puerta al mundo del revés se abrió en el Laboratorio Nacional de Hawkins después de experimentos en un niño telecinético. Como resultado, fuerzas sobrenaturales comenzaron a aparecer en la ciudad local de Hawkins. Uno de los elementos centrales de la narrativa que sustenta la serie Stranger Things es la existencia de un enigmático mundo del revés, Upside Down. Ajeno a nuestro universo, este plano paralelo o dimensión alternativa se convierte en una fuente de peligro y en el lugar de origen de algunos de los males a los que han de enfrentarse los protagonistas. A través de una reflexión cosmológica, dedicada a los postulados teóricos que justificarían la existencia de universos paralelos, y desde la metafísica contenida en la Ciudad de Dios de San Agustín, sería posible evidenciar que el mundo del revés se erige en una distopía como una realidad de dominación, de ausencia de libertades y de negación de la vida.
A lo largo del desarrollo de la serie Stranger Things, queda de manifiesto que no se trata de una distopía estática sino dinámica, expansiva y agresiva, por mor de sus habitantes, pues su afán es colonizar nuestro universo. Así, asistimos desde la cultura popular a una manifestación nítida del pensamiento distópico. Por otra parte, Linde desarrolló una teoría que difiere drásticamente del modelo del Big Bang estándar del universo para defender la existencia de una multitud de universos, que a su vez producirían los siguientes, en un proceso de generación continua y sin fin. Linde, 1987. A su vez, esto cuestionaría la vigencia del modelo sustentado en una singularidad inicial, pues habrían tenido lugar infinitas explosiones, con sus subsecuentes inflaciones posteriores. Barrow, 2011, 2012. Estas inflaciones posteriores, al producirse de manera infinita, no serían necesariamente homogéneas y, consecuentemente, esto se traduciría en una expansión más rápida de algunas partes del espacio-tiempo que de otras. De ahí que cada burbuja o dominio con su propio subuniverso desconectado de los restantes, con sus propios valores de la variable cosmológica y distintas leyes de la física permita postular la coexistencia de universos, puesto que cada una de estas unidades universales podría abarcar todo lo que es hoy nuestro universo visible. Selles, 2007, pp. 294, 295, estas burbujas conformarían un multiverso de universos desconectados entre sí. 2. Cosmología cuántica y la teoría de los muchos mundos. En segundo lugar, conviene recuperar el modelo de multiverso cuántico merced a la teoría de los muchos mundos de Everett III, pero, a tal fin, resulta conveniente retomar la realidad que propugna la mecánica cuántica, que describiría el comportamiento de los objetos microscópicos e invisibles al ojo humano, tanto en su movimiento como en sus interacciones. Así, frente a las leyes de la mecánica clásica, que permiten especificar el estado de un objeto a través de su dirección y velocidad en un momento dado la trayectoria, la mecánica cuántica no asume esta posibilidad porque las partículas no poseen posiciones ni velocidades definidas. Por tanto, existe una probabilidad de que todos los sucesos posibles puedan ocurrir. De esta manera, las leyes de la mecánica cuántica permiten calcular los cambios temporales de esa probabilidad a través de una función de onda, que contiene la posibilidad de que la partícula esté en un cierto lugar con una cierta velocidad. Kaku, 2005-2011. No obstante, Everett III en su tesis publicada en 1957 con el título Relative State Formulation of Quantum Mechanics puso en cuestión la interpretación que la escuela de Copenhague haría de la mecánica cuántica, y que precisaba del colapso de la función de onda, es decir, cuando el observador interviene y finaliza así la superposición de estados y concretando así el estado del famoso gato de Schrödinger. Everett III, 1973. Para ello, Everett III llevó al extremo las consecuencias del principio de superposición de estados. Así, cada vez que un sistema cuántico tiene ante sí más de una posibilidad, el universo se dividiría a su vez en otros universos nuevos, en cada uno de los cuales solo se concretaría una posibilidad. En consecuencia, cuando se realiza un experimento cuántico, todos los resultados posibles tendrán lugar, cada uno de los mismos en un universo diferente. A veces me pregunto también si será la cuarta dimensión el lugar por el que vagan las almas. Ya sé que para muchos eso es el purgatorio, pero ¿dónde está ese purgatorio? ¿En qué dimensión se aloja? En este mundo terrenal y cada vez más descreído veo poca cabida para esas almas errantes, la verdad. Hasta el cielo, me refiero al cielo divino, puede estar en la cuarta dimensión o en este caso se trata de una dimensión infinita más allá de todo. No lo sé. ¿Habrá tiempo en la cuarta dimensión? ¿Existirá el pasado y el futuro? ¿O las características de lo que conocemos como mundo real no resultarán de aplicación en esta otra dimensión? ¿Podrás encontrarte allí con gente que dejó de ser tridimensional? Me intriga, a la vez que me atrae la idea. Quizá los propios sueños sean una puerta de entrada a la cuarta dimensión que abrimos al dormir pero cerramos al despertar. A lo mejor la cuarta dimensión sea algo tan sencillo como Babia. Porque cuando estamos en Babia está claro que nos trasladamos a otro mundo sin apenas darnos cuenta. Quizá existe una frontera en nuestro mundo y cuando la traspasas descubres otra realidad. Quizá esa frontera es una imperceptible rendija que muy pocos ven. Quizá debemos animarnos a romper nuestra limitada percepción de lo que nos rodea y atrevernos a buscar nuevos caminos que nos conduzcan hacia otras realidades. Quizá para ello no haga falta atravesar espejos ni desaparecer dentro de un caja mágica. Quizá baste con mirar a nuestro alrededor con ojos distintos. Quizá la cuarta dimensión esté en nosotros y no tenemos nada más que descubrirla.
Aunque ello requiera seguramente realizar algunos cambios en uno mismo, como le pasó a Alicia, que tuvo que hacerse diminuta y luego gigante. Quizá merezca la pena cambiar un poco, porque como decía Graham Bell de vez en cuando vale la pena salirse del camino, sumergirse en el bosque. Encontrarás cosas que nunca habías visto. En la antimateria se vibra con un voltaje muy alto, en la materia nos adentramos en una energía espiritual de dimensiones por debajo de la 36. Son las dimensiones físicas, aquí no se necesita tanto voltaje, todo es tangible o físico, por lo que había que crear razas o envases que pudieran habitar este nuevo universo. Diseñadas y creadas las razas físicas, se necesitaba una energía que les diera vida. Esta necesidad energética es el origen del alma. Nuestra alma es un fractal muy pequeño procedente de una mónada bajada de la antimateria a la materia, somos un fractal del creador y de la fuente. El término mónada ya se menciona en la Grecia antigua. De acuerdo a la escuela pitagórica fundada por el mismo Pitágoras, una mónada es la fuente o el uno, un término utilizado para la unidad originaria o para la totalidad de todos los seres. Posteriormente, el término mónada ha quedado asociado a la filosofía de Leibniz, un filósofo y matemático alemán del siglo XVII. La mónada es para Leibniz una especie de átomo inextenso, lo que implica su inmaterialidad. La mónada es concebida como el principio activo del movimiento, por lo que será asimilada como una especie de fuerza espiritual. Una mónada es una inmensa esfera de electrones traída de la antimateria que contiene la información espiritual del creador y de la fuente. Esta esfera de energía se va bajando de voltaje para posteriormente reducirse en fractales, en almas con la capacidad de dar vida a cuerpos físicos. Estos fractales van haciéndose más pequeños a medida que descienden de dimensiones en el universo físico, en nuestro caso hasta llegar a fractalizar en almas con una frecuencia vibratoria de tercera dimensión, almas con un voltaje adecuado para cuerpos físicos que vibran en la máxima densidad de la materia como el de la raza humana. Tal y como mencionamos en La mano de Dios, el alma entra al cuerpo humano por la glándula pineal a los 49 días de gestación. A partir de su encarnación en un cuerpo físico, las almas ya no tienen más alteración, son eternas e infinitas. Las almas son por tanto un envase de electrones que contienen la información de la fuente, un fractal de la luz del espíritu. Ya lo dijo Jesús en su misión encarnacional a la tierra: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí. Porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. El proceso de ascensión del alma. La ley del uno, nuestro fractal álmico, está arrancando su proceso de ascensión desde la máxima densidad de la materia, estamos vibrando en tercera dimensión espiritual. Hay otros fractales de alma que no bajan hasta la tercera dimensión, sino que comienzan su experiencia en dimensiones físicas más altas, fractales de la mónada que se quedan dando vida a razas y a seres que están más cercanos a la antimateria. En la dimensión en la que nos encontramos, tal y como vimos en Hacia una nueva humanidad, se adquiere la conciencia de existir como especie. La raza humana es solo un niño que acaba de empezar a pensar y a razonar, por eso se ha bajado tanto la energía de nuestro fractal, ya que el cuerpo humano no aguantaría tanto voltaje. A medida que las razas evolucionan por las distintas dimensiones espirituales, el fractal álmico que las habita va subiendo de voltaje. El objetivo de nuestra alma es ir ascendiendo por las distintas dimensiones recogiendo toda la información del universo de materia. Este proceso de recogida información son nuestras experiencias de encarnación en las diferentes razas y mundos del universo físico. Cuanto más evolucionada es una raza, más capacidad de voltaje álmico soporta y más cerca del origen de todo se está. Este proceso de ascensión del alma hasta retornar a la antimateria y a la fuente, hace su recorrido por el universo en giro de espiral. Nuestro fractal de alma va ascendiendo por las distintas dimensiones de acuerdo a las experiencias hasta volver a juntarse en la fuente. Esta es la ley del uno, la fusión de todos los fractales con la mónada original. Las almas en misión y nuestro destino para facilitar el proceso de evolución de las razas en el universo físico, hay almas que bajan a ayudar de dimensiones superiores. La era axial, mencionada en nuestra enciclopedia, es un claro ejemplo de este proceso. En esta era, muchas almas de dimensiones superiores encarnaron en diferentes puntos del planeta para ayudar al despertar de la conciencia de la humanidad. Este proceso de ayuda solo se puede producir en forma de encarnaciones.
Debido a la ley del libre albedrío, solo pueden ayudarnos encarnando físicamente en un cuerpo humano, no pueden aparecer razas físicas extraterrestres, porque cambiarían el curso de la evolución. Normalmente estas almas que bajan a ayudar están haciendo experiencia en las siguientes dimensiones, en nuestro caso serían almas encarnadas en quinta o sexta dimensión, aunque en ocasiones bajan almas de dimensiones de más arriba para misiones más importantes, como fueron Jesús o Buda. Actualmente en nuestro planeta tenemos almas encarnadas haciendo experiencia y evolución, la mayoría, otras combinando la experiencia con alguna misión de ayuda para el despertar de la conciencia, otras recogiendo información para otras razas del universo, aprendiendo del proceso de evolución de la raza humana, y otras exclusivamente haciendo misión de ayuda para el planeta o para la humanidad. Pero ninguna es más que otra, somos todos fractales de la fuente, y cada una está cumpliendo su función en el universo. A partir de la quinta dimensión, que es el siguiente paso en nuestra evolución, la humanidad comenzará a ser consciente de toda esta información universal, esto es lo que de verdad se estudiará y se enseñará en los colegios y universidades. Pero esta información ya está dentro de cada uno de nosotros, solo tenemos que recordarla. La humanidad va a hacer un salto cuántico a la siguiente dimensión espiritual, estamos viviendo el principio de un cambio de era, y todas las almas que estamos aquí hemos decidido formar parte de este proceso de evolución y ascensión, este es solo el principio de nuestro destino Nefilim como salvadores espaciales para la salvación del hombre en nuestra última entrada, el astrónomo superior del Vaticano, Guy Consolmagno indicó cómo las sociedades contemporáneas pronto pudieran ver a los extraterrestres como siendo los salvadores de la humanidad. Y, para ilustrar la solidez teológica de esta posibilidad, Consolmago sostiene que los seres humanos no son los únicos seres inteligentes que Dios creó el universo, y, dice, estas formas de vida no humanas son descritas en la Biblia. Comienza señalando a los ángeles y luego nos sorprende haciendo referencia a los Nefilim. Otros seres celestiales surgen varias veces en los salmos. Por ejemplo, mira el hermoso pasaje del Salmo 89 que dice, deja que los cielos alaben tus maravillas, oh Señor, tu fidelidad, en la asamblea de los santos. Porque ¿quién en los cielos se puede comparar con el Señor? ¿Quién entre los seres celestiales es como el Señor? Los cielos son los tuyos, y la tierra también es tuya. El mundo y todo lo que hay en él, tú lo fundaste de igual manera. Dios le preguntó a Job 38:7, si cualquier ser humano podría afirmar haber estado en la creación cuando las estrellas de la mañana cantaron juntas y todos los seres celestiales gritaban de alegría. ¿Son estos cielos, santos, aquellos en el cielo, las estrellas del amanecer, y los seres celestiales más referencias a los ángeles? ¿O se refieren a otro tipo de vida más allá de nuestro conocimiento? Y estas no son las únicas criaturas inteligentes no humanas mencionadas en la Biblia. Está este extraño y misterioso pasaje al comienzo del Génesis, capítulo 6, que describe a los hijos de Dios tomar esposas humanas. Con ello hay una frustrante referencia oblicua a los Nefilim, los héroes que eran antiguos guerreros de renombre. La mayoría de los eruditos bíblicos sugieren que los Nefilim y los hijos de Dios en Génesis pueden ser explicados como una referencia de sobra para las historias de la creación de los paganos que rodeaban el antiguo Israel, que fueron escritos por la clase de personas cuya cultura no vio a nadie no de mi tribu como siendo un indecible extraterrestre. Del mismo modo, las referencias a los cielos y las estrellas, cantando y alabando al Señor puede ser vista simplemente por la poesía hermosa que es. Pero ya sea si uno interpreta a estas criaturas como ángeles o extraterrestres en realidad no importa para el bien de nuestra discusión aquí. El punto es que los antiguos escritores de la Biblia, como todos los pueblos de la antigüedad, estaban perfectamente contentos con la posibilidad de que otros seres inteligentes pudieran existir. Y lea eso de nuevo, y entonces pregúntese, ¿el astrónomo superior del Vaticano en realidad quería utilizar la historia de los Nefilim de la Biblia como un ejemplo de la clase de hombres salvadores del espacio a los que pronto se podría recurrir en busca de la salvación? Esta increíble afirmación es solo superada por lo que dice a continuación, citando a Juan 10:16, que dice, y tengo otras ovejas, que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Consolmago escribe, tal vez no es tan descabellado a ver la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, que estaba presente en el principio, Juan 1, llegando a poner su vida y volverla a tomar, Juan 10:18, no solo como el Hijo del Hombre, sino también como un hijo de otras razas. ¿Y los estudiosos del Vaticano realmente creen que Jesús pudo haber sido el niño estelar de una raza alienígena?
Consolmagno Ibarra o otros jesuitas secretamente sostienen que la Inmaculada Concepción fue en realidad un escenario de secuestro en el que María fue fecundada por Et, dando a luz al híbrido Jesús. Que parezca, usted debe prepararse para la inesperada respuesta, al irse desarrollando esta serie. Todo esto parecería teología imposible si no fuera por el hecho de que otros portavoces de alto rango del Vaticano, los que rutinariamente estudian desde la base estelar como la llaman los indios locales, en el Monte Graham, han estado diciendo lo mismo en los últimos años. Estos incluyen al Dr. Christopher Corvalli, vicedirector del Grupo de Investigación del Observatorio Vaticano en el Monte Graham hasta el año 2012, que cree que nuestra imagen de Dios tendrá que cambiar si la divulgación de la vida extraterrestre pronto es revelada por los científicos, incluida la necesidad de evolucionar desde el concepto de un Dios antropocéntrico a una entidad más amplia. Y el actual director del Observatorio Vaticano, el padre José Funes, que ha ido igual de lejos, sugiriendo que la vida extraterrestre no solo existe en el universo y que es nuestro hermano, sino que, cuando se manifiesta, se confirma la verdadera fe del cristianismo y el dominio de Roma. Cuando el periódico L'Osservatore Romano, que no publica nada que el Vaticano no apruebe, le preguntó qué era aquello, me respondió: ¿cómo podemos descartar que la vida puede haberse desarrollado en otro lugar? Así como consideramos a las criaturas terrenales como hermano y hermana, ¿por qué no hablar de un hermano extraterrestre? Seguiría siendo parte de la creación B, y creyendo en la existencia de tal no está en contradicción con la doctrina católica. Vi el hermano Guy Consolmagno con el Papa Benedicto XVI. Estas declaraciones no son sino la última de una serie de recientes comentarios por numerosos astrónomos del Vaticano confirmando una creencia cada vez mayor, o conocimiento interno, que en un futuro próximo se hará la divulgación de la vida extraterrestre, incluso vida inteligente, y que este encuentro no desafiará la autoridad de la Iglesia Católica Romana. A partir de los años 70 a través de los años 90, fue Monseñor Corrado Balduzzi, un exorcista, teólogo y miembro de la Curia del Vaticano, órgano rector en Roma, y amigo del Papa, que fue tal vez más lejos, apareciendo en numerosos programas de la televisión italiana nacional, afirmando que los hechos no solo era posible, sino que ya están interactuando con la Tierra y que los líderes del Vaticano eran conscientes de ello. Por otra parte, hablando como un demonólogo oficial, dijo que los encuentros con extraterrestres no son demoníacos, no son causa de un deterioro psicológico, y no son un caso de posesión de entidad, sino que estos encuentros merecen ser estudiados cuidadosamente. Bill incluso reveló cómo el propio Vaticano ha seguido de cerca el fenómeno y silenciosamente está recopilando testimonios materiales sobre los extraterrestres y su misión de embajadas del Vaticano, nunciaturas, en todo el mundo. Más adelante en esta investigación se darán a conocer los archivos secretos sobre alienígenas que el Vaticano ha estado recogiendo desde la década de 1950. Por ejemplo, en un foro sobre el enorme sobrevuelo ovni en México, dijo: siempre quiere ser el portavoz de estos pueblos estelares que también forman parte de la gloria de Dios, y voy a continuar trayéndolo a la atención de la Santa Madre Iglesia. Y lo que sea que usted haga de sus afirmaciones, Balduzzi es miembro de un grupo especial de asesores para el Vaticano, un portavoz público de Roma sobre el tema de la vida extraterrestre, así como del fenómeno ovni y el fenómeno de la abducción, y sus afirmaciones nunca han sido refutadas por la Iglesia. Sin embargo, tal vez lo más intrigante fue el teólogo católico padre Malachi Martín, quien, antes de su muerte en 1999, insinuó algo parecido como el inminente contacto extraterrestre más de una vez. En el programa Coast to Coastam de radio en 1997, Arbel preguntó a Martín por qué el Vaticano ha invertido tanto en el estudio del espacio profundo en el observatorio del Monte Graham que visitamos. Como profesor jubilado del Instituto Pontificio Bíblico, Martín fue calificado únicamente para mantener en secreto la información relativa al VAT. La respuesta de Martín provocó una tormenta de interés entre los ufólogos cristianos y seculares cuando él contestó: debido a que la mentalidad, entre aquellos que están a los niveles más altos de la administración y geopolítica del Vaticano, sabes, lo que está pasando en el espacio, y lo que se nos aproxima, podría ser de gran importancia en los próximos 5 años, 10 años. Esas palabras crípticas, lo que nos está acercando, podría ser de gran importancia, fue seguido en entrevistas posteriores con la discusión de una misteriosa señal en el cielo que Malaquías creía que se estaba acercando desde el norte.
Si bien esto podría haber sido una referencia indirecta a un portento de fin de los tiempos, la profecía católica del gran cometa, dijeron personas familiarizadas con Malaquías, se cree que podría haber estado refiriéndose a una cercana llegada de inteligencia extraterrestre. Nota interesante de los autores. Cuando preguntamos al padre Guiconsolmagno lo que pensaba de las afirmaciones de Malaquías, parecía realmente ofendido por el hombre, diciendo: he oído historias sobre el difunto Martín Malachi que se hacen, a mi juicio, afirmaciones muy sospechosas que provienen de él. Yo estuve en el observatorio en la década de 1990, y nunca nos visitó ni tuvo nada que ver con nosotros. Esta reacción parece coherente con la forma en que muchos otros sacerdotes católicos despreciaron la voluntad de Malaquías de revelar lo que Roma, de otra forma, querría enterrarlo, especialmente la cábala satánica dentro de la orden jesuita de la que Malaquías escribió en sus libros más vendidos. Sin embargo, si la vida ET es algo que los funcionarios del Vaticano han considerado en privado desde hace algún tiempo, ¿por qué hablar de ello abiertamente ahora, en lo que algunos perciben como una cuidadosa y doctrinal revelación a lo largo de los últimos años? ¿Es este un esfuerzo deliberado por parte de funcionarios de la Iglesia para preparar a los laicos a la divulgación ET? ¿Son las publicaciones oficiales de la Iglesia sobre el tema un intento de suavizar el golpe antes de que llegue la divulgación, con el fin de ayudar a los fieles a conservar su ortodoxia a la luz de los próximos conocimientos sin precedentes? Escribiendo para la revista Newsweek en jueves, 15 de mayo 2008, en el artículo El Vaticano y los pequeños hombres verdes, señaló Sharon Begley que esto podría ser parte de un esfuerzo para demostrar el abrazo del Vaticano de la ciencia. Curiosamente, el Vaticano tiene planes para organizar una conferencia en Roma la próxima primavera, con motivo del 150 aniversario del origen de las especies, obra fundamental de Charles Darwin sobre la teoría de la evolución. Los organizadores de la conferencia dicen que mirará más allá de las posiciones ideológicas arraigadas, incluyendo el malinterpretado creacionismo. El Vaticano dice que quiere volver a examinar el problema de la evolución con una perspectiva más amplia, y dice que una adecuada consideración es más necesaria que nunca. La consideración adecuada que menciona Begley puede haber sido algo aludido por Guiconsolmagno 3 años antes, en una entrevista con el Sunday Herald. Ese artículo señala de cómo el trabajo de Consolmagno incluía conciliar los más salvajes alcances de la ciencia ficción con el dogma de pedernal de la Santa Sede, y que su último meandro mental era acerca de la semilla de Jesús, descrita como una teoría de deformación del cerebro que especula que, tal vez, cada planeta que alberga vida inteligente, consciente de sí misma, también puede haber tenido un paseo de Cristo a través de sus mares de metano, así como Jesús lo hizo aquí en la tierra, en Galilea. La salvación de los betelgesianos puede haber ocurrido al mismo tiempo que la salvación de los terrícolas. Si esto suena como una versión santificada de la panspermia, la idea de que la vida en la Tierra fue sembrada por algo hace mucho tiempo, como un impacto de asteroide, pero en este caso, la semilla fue nombrada por Dios y reconciliada con Cristo. La curiosa conexión entre voceros del Vaticano y la cuestión de los extraterrestres y la salvación fue insinuada además en el número de mayo de 2008 del Osservatore Romano, en la entrevista con el padre Funes, titulada El extraterrestre es mi hermano, l'extraterrestre è mio fratello. En la traducción en inglés de la entidad italiana, Funes responde a la pregunta de si los extraterrestres tendrían que ser redimidos, que él cree que no debe ser asumido. Dios se hizo hombre en Jesús para salvarnos, dice. Si existen otros seres inteligentes, no se dice que tendrían necesidad de redención. Podrían haber permanecido en total amistad con su Creador. Sí, y por amistad plena, Funes refleja cómo algunos teólogos del Vaticano aceptan la posibilidad de que pueda existir una especie extraterrestre que fuera moralmente superior a los hombres, más cerca de Dios de lo que están los seres humanos caídos, y que, en consecuencia, pueden venir a evangelizarnos. El padre Guiconsolmagno tomó esta misma línea de pensamiento cuando escribió en su libro, Hermano Astrónomo, las aventuras de un científico del Vaticano. Así que la pregunta de que si hay que evangelizar es verdaderamente un punto discutible. Cualquier extraterrestre que encontremos aprenderá y cambiará a partir de su contacto con nosotros, tal como nosotros vamos a aprender y a cambiar del contacto con ellos. Es inevitable. Y van a estar con nosotros evangelizándonos, también. Sí, pero espera, ya que este preocupante agujero de conejo es mucho más profundo.
En un artículo para la Enciclopedia Interdisciplinaria de Religión y la Ciencia, el padre Giuseppe Tansejaniti, un teólogo del Opus Dei, de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz en Roma, explica lo que en realidad podría ser evangelizado durante el contacto con extraterrestres espirituales, ya que cada creyente en Dios, según él, saluda a una civilización extraterrestre como una experiencia extraordinaria y me inclinaría a respetar al extraterrestre y reconocer el origen común de las especies, originándose del creador mismo. De acuerdo con Giuseppe, este contacto por inteligencia no terrestre entonces ofrecería nuevas posibilidades, de una mejor comprensión de la relación entre Dios y toda la creación. Xif Giuseppe dice inmediatamente que esto no obligaría a los cristianos renunciar a su fe en Dios simplemente sobre la base de la recepción de nueva e inesperada información de un carácter religioso de civilizaciones extraterrestres, XB, pero que tal renuncia podría llegar pronto después del nuevo contenido religioso procedente de fuera de la Tierra se confirme como razonable y creíble. Una vez que la fiabilidad de la información ha sido verificada, el creyente tendría que conciliar la nueva información con la verdad de lo que él o ella ya sabe y cree, sobre la base de la revelación del único Dios Trino, conduciendo a una lectura del Evangelio incluyendo los nuevos datos. Es vi cómo este Evangelio es más completo podría restarle importancia o modificar significativamente nuestra comprensión de la salvación a través de Jesucristo. Es discutido en la sección Exoteología de nuestro próximo libro de investigación exovaticana, pero el ex vicedirector del Observatorio del Vaticano, Christopher Corbatti, en su artículo que si hubiera otros mundos habitados, puede haber resumido el aspecto más importante cuando llegó a la conclusión de que Jesús simplemente no puede seguir siendo el único verbo de salvación. Me gustaría tratar de explorar al extraterrestre permitiéndole ser lo que es, sin prisas para una categoría de clasificación, ni siquiera suponiendo dos géneros, dijo Corbatti, antes de dejar caer esta bomba. Mientras Cristo es la primera y la última palabra, el alfa y la omega, hablada a la humanidad, no es necesariamente la única palabra hablada al universo, porque la palabra hablada a nosotros no parece excluir una palabra equivalente hablada a los extraterrestres. Ellos, también, podrían haber tenido su eventólogos. Cualquiera que ese evento pudiera haber sido, no tiene por qué ser un repetido muerte y resurrección, si permitimos a Dios más imaginación de la que algunos pensadores religiosos parecen haber tenido. Porque Dios, como omnipotente, no se limita a una forma de lenguaje, el ser humano. Es vi que los portavoces de alto rango para el Vaticano en los últimos años incrementadamente han estado ofreciendo tal lenguaje, reconociendo la posibilidad de inteligencia extraterrestre, y del dramático papel que la introducción a la civilización humana podría desempeñar en lo que se refiere a alterar creencias establecidas sobre antropología, filosofía, religión, y la redención se vuelve más consecuente en el futuro, de lo que la mayoría están preparados. Y luego está ese dispositivo Lucifer en el Monte Graham, al que el Vaticano niega estar conectado, pero nosotros ilustraremos otra osa más adelante en esta serie. Lucifer es curiosamente descrito en la página web del Observatorio Vaticano como telescopio infrarrojo de la NASA y del Vaticano llamado Lucifer, un telescopio infrarrojo financiado por el Vaticano, construido por Alemania, la NASA y es propiedad del Vaticano, para mirar a Nibiru/Némesis. ¿Por qué ha permitido el sitio web del Observatorio del Vaticano permitió que permanezca este título? Nibiru y Némesis son planetas hipotéticos que supuestamente vuelven en órbita cercana a la Tierra después de períodos muy largos de tiempo. Ellos se han conectado en el mito moderno, con el planeta décimo y más oscuramente con la destrucción de planetas que algunos creen que ocurrió durante una gran guerra entre Dios y Lucifer cuando el ángel poderoso fue echado del cielo. En el libro de Job, donde el profeta detalla que Dios destruyó las moradas literales de los ángeles que se levantaron en contra de él, Job 26, 11, 13, menciona específicamente la destrucción de Ra, un cuerpo planetario conocido también como Orgullo, del que Dios expulsó a la serpiente fugitiva. Están Roma y otras potencias mundiales utilizando el dispositivo Lucifer para observar algo que el resto de nosotros no podemos ver, algo que ellos creen que representa esta antigua guerra, o peor aún, manteniendo los ojos en los tiempos finales que se están acercando, en dispositivos de transporte angelicales/ovnis, algo que el padre Malachi Martín insinuó. Esta última teoría es interesante a la luz del nombre demoníaco del dispositivo de infrarrojos. Los telescopios infrarrojos pueden detectar objetos muy fríos o muy lejos y débiles para ser observados en luz visible, tal como los planetas distantes, algunas estrellas enanas marrones y nebulosas.
Además, la radiación infrarroja tiene longitudes de onda más largas que la luz visible, lo que significa que puede pasar a través de gas y polvo astronómico sin ser dispersado. Los objetos y las áreas oscurecidas de la vista en el espectro visible, incluyendo el centro de la Vía Láctea, puede ser observadas por la tecnología infrarroja de Lucifer. Pero con lo que los investigadores de ovnis han estado fascinados desde hace algún tiempo ahora es cómo la tecnología de infrarrojos también se puede utilizar para detectar y rastrear objetos voladores no identificados en los cielos, que no se pueden ver con los otros telescopios o el ojo desnudo. De hecho, algunos de los ovnis más sorprendentes jamás capturados en la película fueron grabados con infrarrojos. Lo que tiene esto que ver con la llegada de Petrus Románus y sobre todo del líder mundial que él celebrará es más allá de inquietante e inminente en última instancia. En fin amigos de Supercrack Estrella, para más historias como esta estamos en contacto.